Reciban un cordial saludo. Continuamos con el estudio de circuitos eléctricos. Es importante resaltar que este circuito fue resuelto en un video anterior específicamente por el método de mallas. A continuación vamos a resolver el mismo circuito pero por el método de nodos. Tomando en cuenta la primera ley de Kirchhoff, conocida como ley de nodos, esta ley nos indica que la suma algebraica de las intensidades de corriente que entran y que salen de un nodo van a ser igual a 0. En este nodo, como podrás notar, tenemos tres corrientes, la I1 que está entrando en el nodo y la I2 e I3 que salen del nodo. Las corrientes que entran en un nodo se le asignará el signo positivo y las corrientes que salen del nodo se le asigna el signo negativo. Entonces podemos decir que I1 menos I2 menos I3 va a ser igual a 0. También podríamos decir que la suma algebraica de la corriente que entra va a ser igual a la suma algebraica de las corrientes que salen. Tomando en cuenta este criterio, entonces decimos que I1 va a ser igual a I2 más I3. Cualquiera de estas dos ecuaciones que tomes en cuenta en la resolución de este ejercicio va a ser correcta. Por otra parte, en este nodo vamos a tener un potencial eléctrico. Yo lo voy a identificar como potencial en A. Y en este punto vamos a ubicar una tierra. Al ubicar una tierra en este punto, entonces el potencial va a ser igual a 0. Tomando en cuenta que la intensidad de corriente va a ser igual al voltaje dividido entre la resistencia, aplicando esta definición, entonces podemos decir que la intensidad de corriente 1, ubicamos la intensidad de corriente 1 en el circuito y nos damos cuenta que circula por toda esta rama. Entonces el voltaje va a ser igual a la diferencia de potencial entre la fuente, ya que la corriente circula en este sentido, menos el potencial en A, dividido entre la resistencia. La única resistencia que se encuentra en esta rama es de 9 ohms. Colocamos el signo de menos y decimos que la intensidad de corriente 2 va a ser igual, ubicamos la intensidad de corriente 2 en el circuito, nos damos cuenta que circula en este sentido, entonces va a ser igual a la diferencia de potencial entre el potencial en A y el voltaje de la fuente, que es 8, dividido entre la resistencia que se encuentra en esta rama, que es de 3 ohms. Colocamos nuevamente el signo de menos y decimos que la intensidad de corriente 3 va a ser igual. Notamos que en el circuito la intensidad de corriente 3 circula en este sentido, entonces va a ser igual al potencial en A menos la fuente que se encuentra en esta rama, que es de 4 voltios, dividido entre la resistencia, que es de 9 ohms. Como en esta rama la corriente circula en este sentido y llega hasta este punto a tierra, entonces únicamente se coloca 4 voltios, que es el valor de la fuente, y eso va a ser igual a 0. Ahora vamos a resolver esta ecuación de primer grado. Por lo general yo aplico el mínimo común múltiplo de los denominadores, ya que los denominadores son distintos. Entonces el mínimo común múltiplo de 9 y de 3 va a ser igual a 9. Este mínimo, que es 9, lo voy a dividir entre este 9. 9 dividido entre 9 es 1, y ese 1 va a multiplicar a todo lo que se encuentra en el numerador. Entonces nos quedaría 16 menos potencial en A. Coloco nuevamente el signo de menos, divido el mínimo común múltiplo, que es 9, entre este 3, eso me da como resultado 3, y ese 3 va a multiplicar a todo lo que se encuentra arriba. Entonces voy a colocar paréntesis para no cometer errores. Colocamos nuevamente el signo de menos, dividimos el mínimo, que es 9, entre este 9, nos daría 1, y ese 1 va a multiplicar a todo lo que se encuentra arriba. Nuevamente voy a colocar un paréntesis debido a que tengo un signo menos adelante, y eso lo igualamos a 0. Aplicando una propiedad distributiva donde se encuentran los paréntesis, entonces la ecuación nos quedaría de esta manera:
3 multiplicado por el potencial en A va a ser 3 potencial en A, menos multiplicado por menos me daría más, y 3 multiplicado por 8 da 24. 1 multiplicado por el potencial en A va a dar potencial en A, y menos multiplicado por este menos me va a dar más. 1 multiplicado por 4 va a ser 4, y eso va a ser igual a 0. Agrupando términos semejantes, entonces sumamos 16 más 24 más 4, nos da como resultado 44, menos 1 menos 3 menos 1 nos da como resultado menos 5 potencial en A. Entonces escribimos 44 menos 5 potencial en A igual a 0. Trasladamos al segundo miembro, menos 5 potencial en A, entonces la ecuación nos quedaría 44 igual a 5 potencial en A. Despejando el potencial en A, nos queda entonces potencial en A igual a 44 dividido entre 5. Realizando esta división, obtenemos que el potencial en A va a ser igual a 8,8 voltios. Como ya tenemos el potencial en este punto, también podríamos decir el potencial en este nodo, podemos hallar la intensidad de corriente 1, la intensidad de corriente 2 y la intensidad de corriente 3. Sustituyendo el potencial en A, que es 8,8 voltios, en cada una de estas expresiones, entonces podemos decir que la intensidad de corriente 1 va a ser igual a 16 menos el potencial en A, que es 8,8 voltios, dividido entre 9. Realizando esta operación, 16 menos 8,8 dividido entre 9 nos da como resultado 0,8 amperios. Y esta es la intensidad de corriente 1. Como podrás notar, el resultado que nos da es positivo. Esto nos indica que el sentido de la corriente I1 es el correcto. Sustituyendo nuevamente 8,8 en esta expresión, decimos que la intensidad de corriente 2 va a ser igual a 8,8 menos 8 dividido entre 3. Realizando esta operación, 8,8 menos 8 dividido entre 3 nos da como resultado 0,266 amperios. Nuevamente el resultado nos da positivo. Esto nos indica que el sentido de la corriente I2 es el correcto. Sustituyendo nuevamente 8,8 en esta expresión, decimos que la intensidad de corriente 3 va a ser igual a 8,8 menos 4 dividido entre 9. Realizando esta operación, 8,8 menos 4 dividido entre 9 nos da como resultado 0,533 amperios. Nuevamente el resultado nos da positivo, nos indica que el sentido de esta corriente es el correcto. Hasta aquí este video, no olvides suscribirte al canal y nos vemos en una próxima entrega.